¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Mi nombre es Antonio J. Rodríguez, soy escritor y estoy colaborando con la Fundación MAFRE para presentaros y ampliar de alguna forma la experiencia de la exposición La Mirada Cautiva que en las próximas semanas, desde esta semana, tiene lugar en el Centro KBR de Fotografía. La idea a partir de ahora es desarrollar una serie de contenidos o de cápsulas que de alguna forma sirvan para seguir reflexionando sobre algunos de los temas que propone la exposición. A modo de contexto rápido, La Mirada Cautiva se trata de una exposición que recoge algunas de las primeras experiencias fotográficas en España a través de la técnica del daguerrotipo, y a partir de ahí con distintos creadores, con distintos perfiles creativos dedicados al pensamiento, la filosofía, las artes plásticas, incluso el mundo del meme y la creación digital, iremos creando conversaciones a partir de lo que sucede en esta exposición. De alguna forma podemos decir que algunos de los grandes ejes que plantea esta exposición tienen que ver efectivamente con la tecnología, con el arte, con las emociones, con la representación de uno mismo y también de alguna forma con la memoria. En ese sentido, uno de los aspectos más interesantes de la exposición es precisamente la influencia que la tecnología puede llegar a tener en el arte. En este cuadro, en este árbol de aquí, vemos algunos de los principales sujetos que influyeron en el desarrollo de la técnica fotográfica o del inicio del daguerrotipo. Es particularmente interesante asistir a este momento de la historia donde la tecnología y el arte se cruzan, porque de alguna forma nos evoca aquello que en el siglo XX traía la carrera espacial, ¿no? Es decir, hay distintos sujetos en distintas coordenadas, en distintos espacios, trabajando por desarrollar esa técnica fotográfica, ¿no? Digamos que de alguna forma los principales sujetos son William Talbot en Reino Unido y Joseph Niepce y Louis Daguerre en Francia. Entonces entre ambos se va desarrollando esta técnica que, como digo, es muy apasionante de ver la escalada por conseguir finalmente la invención de la fotografía. En ese sentido, el daguerrotipo de alguna forma continúa una técnica que ya existía o que ya se daba desde el siglo XV en la pintura, que es la idea de la cámara oscura. La cámara oscura, como su nombre indica, es una especie de caja dentro de la cual hay una abertura por la que entra la luz y en una de las paredes consigue fijar una imagen. Desde el siglo XV esta tecnología se había ido desarrollando, pero simplemente la imagen que reunía era efímera, era pasajera. Finalmente, cuando con todas estas aplicaciones que vemos aquí y con el desarrollo de una aleación química, se consigue fijar la imagen para siempre, ¿no? Lo cual es un momento históricamente muy relevante o muy interesante, ¿no? Es decir, ese momento en el que finalmente una imagen acaba siendo para siempre. De ahí precisamente el título de esta exposición, La mirada cautiva. En ese sentido, lo que encontramos aquí, en esta exposición, es una sucesión de daguerrotipos que pertenecen a un archivo de Girona, que es uno de los más amplios de España. Se calcula que en España hay documentados, se documenta que en España existen alrededor de 1.100, 1.200 daguerrotipos, y esta exposición, este centro, contiene aproximadamente un 10% de los mismos. De tal forma que lo que nos encontramos aquí en esta exposición es efectivamente los inicios de la fotografía en España, y también paralelamente los inicios de la fotografía en todo el mundo, ¿no? En el momento en que la fotografía está empezando a desarrollarse. Por poner un poco más de contexto a este momento, nos encontramos, las fotos datan aproximadamente de la década de los 40 y de los 50 del siglo XIX, que en España es un momento de particular convulsión social mientras se van desarrollando las guerras carlistas, ¿no? En ese sentido, es interesante, de alguna forma, la poca información que tenemos de los sujetos que aparecen en las fotografías aquí representadas. Las descripciones, que luego veréis en la exposición, apenas dicen poco más que retrato de un hombre, retrato de una mujer, retrato de una pareja, etcétera, etcétera.
Pero en ese sentido, precisamente, una de las pocas cosas que podemos adivinar de estas fotografías es de alguna forma la representación de la clase, ¿no? Es decir, vemos que hay una serie de retratos que si plantean que si no plantean, digamos, a las clases nobles de la época, al menos sí plantean a una serie de sujetos que deciden voluntariamente pasar a la historia con la mejor de sus presencias, con una presencia de alguna forma noble. Y aquí es precisamente donde creo que entra uno de los aspectos más interesantes que voluntario e involuntariamente plantean estas imágenes, que es la guerra de alguna forma por la memoria. Y aquí también conectamos con un momento actual. Si me seguís. Aquí, en una de las piezas que muestra la exposición, nos encontramos la reproducción fotográfica de una litografía de una litografía que expresa, que se titula Los buenos burgueses y explica la posición aconsejable, más cómoda para hacerse un daguerrotipo. Vemos que es algo absolutamente, digamos, artificial, ¿no? Es decir, con alguien mirando a la cámara en un tiempo de exposición larguísimo, 20 minutos aproximadamente, con la cabeza literalmente atornillada a la silla, lo cual supone una especie de esfuerzo tremendo, ¿no? por pasar a la historia, y que inevitablemente nos evoca o nos hace pensar en cómo siglo a siglo, década a década o cada época ha tratado de buscar su manera de preservar la memoria de alguna forma, ¿no? Después de ver esta reproducción fotográfica, cuando vayamos por la calle y veamos y vemos gente grabándose sus TikToks, sus selfies, etcétera, etcétera, vemos que en el fondo se trata de lo mismo, ¿no? Que es esa carrera por preservar la memoria. En esta época, aprovecho para hacer una de las recomendaciones también solicitadas por Mafre, para poner en contexto un poco la exposición. Una de las fotografías también de esta época más llamativas la encontramos, por ejemplo, en Alemania con Berta Beckmann, la primera fotógrafa profesional que desarrolla una especie de escena erótica creada por mujeres, que de alguna forma también sirve para introducir o para reflexionar sobre la importancia de quién fotografía, quién está detrás de la cámara, quiénes son los sujetos que de alguna forma son cancerberos de nuestra propia memoria. Finalmente, un último apunte de lo que van a ser las conversaciones que iremos viendo en las próximas semanas. Me gustaría también apreciar el carácter de involuntario, digamos, sujeto definitorio en la historia del arte, que fue Daguerre, y que fue la técnica y que tuvo la técnica que inventa y que desarrolla, y que podemos encontrar en esta exposición. Daguerre, como sabemos, es el precursor, es primer sujeto, uno de los primeros sujetos a los que se le atribuye el desarrollo de la fotografía, y eso de alguna forma cambia para siempre lo que son o lo que conocemos como las artes plásticas. Es decir, en la medida en la que la representación realista de la realidad ya puede ser delegada en la tecnología, las artes plásticas empiezan a moverse hacia sitios diferentes, ¿no? Las prevanguardias del siglo XIX, el arte conceptual del siglo XX, etcétera, etcétera. De manera que inevitablemente hoy, con el conocimiento de la historia que tenemos y con el conocimiento de la historia de las artes que tenemos, es inevitable, al estar aquí rodeado de estas joyas, de estas piezas históricas que suponen de alguna forma un inicio, una arqueología de la historia de la fotografía, nos encontramos en un momento en el que todo está a punto de cambiar. En ese sentido, también es inevitable, de alguna forma, ver o concebir a Daguerre como una especie de padrino de todo lo que vendría a ser el arte conceptual posterior, porque cambió para siempre la historia de la representación y la historia de las artes, ¿no? Y también es uno de esos momentos particularmente bonitos, interesantes, donde se produce una intersección entre la tecnología y las artes y las humanidades.
Finalmente, como digo, a lo largo de las próximas semanas iremos hablando con distintas creadoras, distintos creadores, sobre algunos de los temas que hemos ido comentando en esta pequeña introducción. Lo podéis seguir en las redes de KBR y, por supuesto, evidentemente estáis más que invitadas e invitados a ver en directo esta exposición, La mirada cautiva, en el Centro de Fotografía KBR de Barcelona. Muchas gracias.